El marco conceptual para la información financiera. ¿De qué trata el capítulo 1 de los recursos? Es información sobre recursos económicos y derechos de los acreedores. Es sobre los cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores. Y los recursos económicos son activos y los derechos son pasivos. Es el rendimiento financiero reflejado por la contabilidad y trata sobre el rendimiento financiero reflejado por los flujos de efectivo que ya pasaron. Y también trata de otros cambios que ocurrieron en los recursos y en los derechos de los acreedores, pero que no proceden del rendimiento financiero. O sea, este capítulo habla sobre la información de los recursos económicos de la entidad, ¿ya? El propósito de esta información financiera con propósito general, su objetivo es proporcionar información que sea útil para los distintos usuarios para la toma de decisiones. Esta sería lo más importante, ¿cierto?, de esta. Y respecto a la información entregada por las entidades públicas, esta información es útil a los usuarios para efectos de la rendición de cuentas, además de la toma de decisiones. Esto es cuando es información entregada por entidades públicas, ¿ya? Los objetivos de la información financiera se determinan por referencia a los usuarios de esta información financiera y a sus necesidades de información. Los usuarios principales de la información son los inversores, los prestamistas y otros acreedores, existentes o potenciales. Los potenciales es aquellos que podrían ser inversores, prestamistas u otros acreedores de la empresa. O sea, que podrían ser futuros inversores, futuros prestamistas u otros acreedores que están, ¿cierto?, tomando información de la empresa para ver si invierten o no, o si les prestan dinero o no. Y los existentes son los que ya tiene la empresa. Estos son los principales usuarios de la información con propósito general. Ellos necesitan evaluar la rentabilidad de la empresa, la entrada de efectivo en el futuro y cómo es la administración que realiza la gerencia. Y para hacer estas evaluaciones necesitan información sobre los recursos económicos, que son los activos, sobre los derechos de los acreedores, que son los pasivos, que tienen contra la entidad, ¿cierto? Y los cambios que hay en estos recursos y en estos derechos. Y si la gerencia ha cumplido en forma eficiente y eficaz en el uso de estos recursos. Eso es lo que ellos evalúan. Aunque los informes financieros con propósito general no están diseñados para mostrar el valor de la entidad que informa, o sea, no muestran cuánto vale la empresa, la información suficiente, proporcionan la información suficiente como para que ellos puedan estimar el valor de esta empresa. La gerencia, aunque está interesada en la información financiera, también puede obtenerla de forma interna. En gran medida, los informes financieros se van a basar en estimaciones y juicios y modelos, ¿ya? En gran medida, entonces, estos informes financieros que entregan se basan en estimaciones, juicios y modelos. El marco conceptual establece los conceptos que subyacen en esas estimaciones, juicios y modelos. Los informes financieros con propósito general entregan información de la situación financiera de la empresa, sobre los recursos económicos, que son los activos, y sobre los derechos de los acreedores, que son pasivos, contra la entidad. Esta información permite a los usuarios que identifiquen fortalezas y debilidades financieras, que evalúen la liquidez y la solvencia, que es cuando tienen o no tienen dinero en el corto o largo plazo, y la necesidad de financiamiento adicional y las posibilidades de obtenerla. Eso se saca, ¿cierto?, del informe financiero. Se evalúa también la administración de la gerencia y se predice cómo van a ser los flujos de efectivo futuros entre los acreedores con derecho contra la entidad. O sea, si va a ser posible o no pagarle a los que, nuestros pasivos, a los que les debemos. Identifica cuando hay cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores. O sea, también nos muestra si aumentaron los activos o si disminuyeron los pasivos, o viceversa. Pueden haber disminuido los activos, pueden haber aumentado los pasivos, o sea, nos muestra los cambios. Permite a los usuarios evaluar de forma apropiada la perspectiva de flujo de efectivo. Entonces, cuando hablamos de flujo de efectivo, hablamos de la entrada y salida de dinero, ¿ya? ¿Y cuál fue la administración que realizó la gerencia? La información sobre este rendimiento financiero ayuda a comprender la rentabilidad que ha producido la entidad
a partir de sus recursos económicos, a saber si es rentable o no, ¿ya? La información sobre la rentabilidad ayuda a los usuarios a evaluar cómo la gerencia administra el uso de los recursos económicos. La información de cómo varía esta rentabilidad, la rentabilidad que se determina es a través de índices, chiquillos. Es algo práctico. Cómo se compone, cómo varía esta rentabilidad, permite evaluar la incertidumbre de los flujos de efectivo. La información del rendimiento financiero pasado, en la medida que la gerencia ha sido responsable en su administración, permite a los usuarios predecir cuál va a ser la rentabilidad futura de los recursos de la entidad. Esto es uno de los postulados básicos, chiquillos, de la contabilidad, el devengo. El devengo, ¿qué significa el devengo? El devengo significa que deben registrar los hechos económicos cuando ocurren, independientemente de su pago o de su cobro, ¿ya? Eso es el devengo, ¿ya? Es un postulado básico. Es uno de los postulados básicos. El otro es la empresa en marcha. Esta contabilidad de devengo, de acumulación, describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y sobre los derechos de los acreedores. Y lo registra cuando en los periodos en que tuvo lugar, incluso si los cobros o pagos se producen en un periodo diferente. Esto permite evaluar con mejor base el rendimiento financiero pasado y futuro. Por ejemplo, si hay una venta al crédito, igual la van a registrar porque aunque no se haya pagado ahora, se va a pagar en el futuro, ¿ya? Entonces la venta se tiene que registrar de todas maneras porque se devengó cuando ocurrió, cuando le entregaron el bien, ¿ya? Entonces, en el devengo siempre significa que se registran los hechos económicos cuando ocurren. La venta es una transferencia del dominio del bien, por lo tanto, cuando usted va a comprar algo, aunque usted no lo pague ahora y dígame lo pago a fin de mes, va al almacén de la esquina y pide una bebida vecina, se la pago al fin de mes, se la anotan, tiene que darle igual la boleta, porque se devenga. Se devengó la venta, se devengó el impuesto, o sea, ocurrió. Y cuando ocurren las cosas deben registrarse. Ese es el postulado básico de la contabilidad en nuestro país. Bueno, y debiera ser en todos los países. En realidad esto es internacional. Ese es uno de las cosas del devengo. Cuando la información nos muestra cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores, que son distintos a los de obtener recursos adicionales directamente de los inversores o inversionistas, que son los dueños, y acreedores, esta información va a ser útil para evaluar la capacidad pasada y futura de la entidad para generar entradas de efectivos, para evaluar la administración de la gerencia y para evaluar si los precios de mercado y las tasas de interés han influido en la capacidad de la entidad para generar entradas de efectivo neta. Ahora, cuando hay un rendimiento financiero que se refleja por los flujos de efectivos pasados, la información indica cómo la entidad obtiene y gasta su efectivo. Estamos mirando hacia atrás, ¿ya? En el devengo estamos haciéndolo cuando ocurre, en el momento preciso. Ahí se contabiliza. Entonces siempre dicen, ¿qué es el devengo? El devengo es registrar los hechos económicos cuando ocurren, ¿ya? Nada más, cuando ocurren. No cuando se pagan, no, cuando ocurren. Independientemente que se los paguen al tiro o se los paguen después, ¿ya? Ahora, cuando estoy mirando los flujos de efectivos pasados, es cuando estoy mirando el balance del año pasado, el año anterior. Por ejemplo, estoy mirando un estado de flujo desde el 1 de enero del año 2019 al 31 de diciembre del año 2019. ¿Qué es lo que me va a mostrar este estado de flujo? Me va a mostrar cómo se obtiene el dinero y cómo se gasta, ¿ya? Nos va a mostrar qué préstamos tuvo y cómo los pagó, cómo pagó las cuotas de los préstamos, o si las pagó o cuánto pagó. Me va a mostrar si los dueños sacaron o no sacaron dividendos. Esta información ayuda a los usuarios a comprender cuáles son las operaciones que tiene la entidad, ¿ya? Me va a evaluar las actividades de inversión y de financiación, o sea, me va a decir, ¿cierto?, si se compraron activos fijos o si se vendieron. También me va a ayudar a determinar la liquidez y la solvencia. Me va a ayudar a interpretar cualquier información sobre el rendimiento financiero. Cuando yo miro el estado de flujo, me va a decir por qué concepto entró dinero. Entonces me va a aparecer porque pagaron los clientes,
Cuando pagan los clientes ingresa dinero. Cuando le pago a los proveedores o a las personas que les debo, sale dinero. Cuando pago los sueldos, sale dinero, sale efectivo. El flujo de efectivo se refiere a fluir. El efectivo se mueve, fluye, entra y sale. Eso es lo que mide el flujo de efectivo y lo separa en diferentes actividades para entender en qué se gastó el dinero. Cuando hay cambios en los recursos económicos, o sea, en los activos y en los pasivos, y estos no proceden del rendimiento financiero, nos dice que los recursos económicos y los derechos de los acreedores pueden cambiar por otras razones distintas al rendimiento financiero. Por ejemplo, emisión de deuda o instrumentos de patrimonio. ¿Qué significa esto? Puede que la empresa haya emitido bonos o que haya emitido acciones, emisión de deuda, y gente compró estas acciones con dinero. Entonces la gente tiene las acciones y puso el dinero en la empresa. ¿Ya? Entonces la empresa tuvo un aumento en sus recursos, ¿se fijan? Pero ahora tiene más accionistas. Esta información debe proporcionarse a los usuarios para darles una visión global y una mayor comprensión de por qué cambiaron los recursos y los derechos de los acreedores y la implicancia de estos cambios en los rendimientos financieros futuros. La información sobre cómo la gerencia cumple eficazmente sus responsabilidades sobre el uso de los recursos también ayuda a los usuarios a que evalúen cómo ha sido administrada, ¿cierto?, esta empresa por la gerencia, cómo administró los recursos. Ayuda a los usuarios a predecir la medida en que la gerencia va a usarlos eficientemente. O sea, si la gerencia fue evaluada y fue bien evaluada, puede, ¿cierto?, predecir que va a seguir haciéndolo bien. Puede evaluar la perspectiva de entradas de efectivos netas futuras de la entidad. Esto se refiere a que según cómo evalúa la gerencia, va a saber si va a entrar o no va a entrar de nuevo dinero a la empresa. ¿Ya? Más o menos cómo va a ser este ingreso. También entrega, hay un ejemplo de las responsabilidades de la gerencia para usar los recursos. La gerencia tiene como responsabilidad el uso de los recursos, proteger los recursos contra efectos desfavorables y asegurar que la entidad cumple con toda la legislación, las normativas y las disposiciones contractuales que le son aplicables. ¿A qué se refiere esto? Que la gerencia tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, que si sale una medida ambiental y que la empresa debe cumplirla, la gerencia tiene que hacer esa medida, cumplirla para que no tengan posibles multas, porque si tienen multas porque ellos no revisaron si se cumple con la legislación ambiental, por ejemplo, van a pagar multas y esas multas es disminuir los recursos, disminuir los activos y ellos tienen que proteger los recursos, ¿ya? No pueden no hacer caso a la legislación, no pueden no pagar, por ejemplo, las imposiciones de los trabajadores, no pagar los impuestos, porque todo eso van a ser multas, van a tener que pagarlos y además pagar multas. Y eso significa que no están protegiendo los recursos. También tienen que ver si hay cambios tecnológicos ciertos o cambios en los precios y estar atenta para que sus recursos también estén al día con todas esas situaciones. Habían algunas preguntas ahí que me las voy a saltar. Vamos a ir a ver el capítulo 2. ¿Alguna pregunta, chiquillo, hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Qué es lo que me faltó? Espérense, voy a dejar de presentar. Me voy a cambiar a compartir, porque quiero que veamos aparte del devengo, que es postulado básico, tenemos otro postulado básico que es la hipótesis o empresa en marcha, negocio de empresa en marcha o hipótesis. ¿De qué trata? Tenemos dos postulados básicos. ¿De qué tratan estos postulados básicos? Uno trata del devengo, que nos dice que es el postulado básico que indica que se debe registrar o contabilizar, ¿cierto?, los hechos económicos cuando ocurren, y la hipótesis de negocio en marcha me dice cómo los debo valorizar, cómo los debo medir, cuál es la base de medición. Acuérdense que un hecho económico es aquel que se puede valorizar,
¿ya? Cuando yo tengo un hecho económico, este tiene un valor, un costo, un precio. Ahí estaba el devengo. Cuando yo no tengo un valor y no se puede valorizar, no es un hecho económico y por lo tanto no lo puedo registrar, no lo puedo contabilizar. Entonces, tenemos, no lo encuentro acá, pero se los voy a explicar igual porque es importante, y es que aparte de ese postulado básico, porque ese postulado básico debe estar en el 3, pero de todas maneras es importante. El hipótesis de negocio en marcha, chiquillos, se refiere que cuando la empresa está registrando un hecho económico, ¿ya? Tiene que saber si la empresa está en marcha o no para usar una base de medición diferente. Si la empresa está en marcha, usa los valores normales de medición. Pero cuando la empresa no va a seguir en marcha, significa que va a cerrar, va a ser término de giro o va a liquidar, o tiene que cerrar por cualquier motivo una sucursal. Eso que ustedes siempre ven en los negocios que dice oferta por liquidación, esa liquidación es porque se supone que se liquida la empresa, se cierra, o se cambia de ahí a otro lado y se va, y quiere liquidar todo, vender todo, ¿ya? Los precios cambian, se cambian las bases de medición. Entonces tenemos que, y la hipótesis de empresa en marcha nos dice que si yo estoy registrando los hechos económicos en la entidad, debo saber si la empresa está funcionando normalmente o está con problemas y va a tener que cerrar. Si está funcionando normalmente, aplico una base de medición, que sería la medición del costo. O sea, contabilizo a lo que me costó y vendo al precio de venta que tengo estimado, ¿cierto? Más la utilidad. Pero si la empresa va a cerrar, entonces ya no va a seguir en marcha. Por eso es hipótesis de empresa en marcha o de negocio en marcha. Si la empresa va a cerrar, significa que yo tengo que hacer un cambio en mis bases de medición. Tengo que por lo menos recuperar el costo para no perder todo. Porque hay cosas que se pueden echar a perder, porque hay cosas que se van a estropear al cambiarse de un lugar a otra, o porque el negocio simplemente va a cerrar y esas cosas van a quedar ahí y se van a terminar perdiendo y no se va a recuperar ese dinero invertido. En ese caso se cambian las bases de medición y voy a usar un precio de liquidación. A eso se refiere el postulado de empresa en marcha. Que la empresa funciona normalmente, sigo manteniendo la base de medición del costo, pero si la empresa deja de funcionar o va a cerrar pronto, voy a cambiar la base de medición. Entonces, cuando se preparan los balances, tienen que considerar dos cosas. Primero, que se acumuló, ¿cierto? Que está registrado ocupando el devengo, que todo lo que se registró cuando ocurrió. Ese es el devengo, ¿ya? Apenas ocurría, se contabilizaba. No hay nada que no esté contabilizado y que haya ocurrido. No es que se hizo una venta y que como no me la pagaron no la contabilizo. O sea, hay que contabilizarla igual. Hay que registrarla igual porque es una venta. Ocurrió el hecho. Se transfirió el bien. Por lo tanto, el devengo me dice, usted debe registrar cuando ocurre. Y la hipótesis de negocio en marcha me dice, y si la empresa está funcionando normalmente, debe registrar con una base de medición normal. Por ejemplo, al costo. ¿Ya? Profe, disculpe, Sí, sí. em, en el rendimiento financiero entonces hay dos postulados, que son el devengo y la hipótesis del negocio en marcha. ¿Pertenecen al rendimiento No, eso no financiero? es del rendimiento financiero, eso es la base de todo lo que es la contabilidad, ¿ya? Ah, Esa es la ya. base de las informaciones. Para preparar los estados financieros, tienen que Mm, basarse, cualquier estado financiero, o sea, la contabilidad en sí, cuando tú la registras y la haces, se basa en el devengo y en la hipótesis de negocio en marcha, en ya, esos dos. gracias. ¿Qué me Ya. dice el devengo? Que debo registrar cuando ocurre. ¿Qué me dice la hipótesis de negocio en marcha? Que si la empresa está funcionando normalmente, yo aplico los valores de medición normales, ¿ya? El costo histórico, por ejemplo, o el costo corriente, según la norma, la contabilidad que esté aplicando. Ahora,
Si la empresa no va a continuar con su movimiento en marcha en forma normal, sino que tiene que cerrar, entonces la empresa va a aplicar una base de medición diferente y va a liquidar, va a cambiar el criterio de medición, va a cambiar la base de cómo valoriza. A eso se refiere. Voy a dejar de presentar